Atención Satoshi maníaco, criptonautas y compañeros de batalla. Hoy el mercado se ha despertado en tensión. Bitcoin vuelve a tambalearse en plena tormenta, cae por debajo de los $101.000, justo cuando el sentimiento alcista parecía invencible. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí con todo lo que te voy a contar, vas a ver cómo todo encaja como piezas de puzzle. El precio actual ronda los $103.500, con resistencia inmediata en los $103K 104K y soporte clave en los $98.240. Por lo cual, el terreno es inestable, como un tablero de ajedrez donde las piezas empiezan a moverse con sigilo. Mientras el mercado espera una dirección clara, las ballenas veteranas están soltando más de 1000 BTC por hora, generando un miedo silencioso pero persistente. Para los que se preguntan si esto es solo volatilidad, recuerden, cada movimiento de las ballenas deja huella en los minoristas que siguen el precio. Y esa huella puede convertirse en una ola gigante o en un muro invisible que nadie ve, hasta que chocas con él. Ayer el panorama era distinto. Bitcoin mantenía la zona de los $103K 104K con aparente calma. No obstante, esa calma estaba siendo alimentada por redistribución silenciosa, las OG whales vendiendo, los holders impacientes tomando beneficios y los nuevos inversores aún sin entender la dinámica. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo y vemos la presión reflejada en los gráficos, velas rojas, liquidaciones en cadena y derivados que revientan niveles. Para los traders más veteranos, esto no es sorpresa, saben que cada corrección es una oportunidad para reposicionarse estratégicamente. Cada movimiento de BTC hoy es una prueba de nervios y de timing, y el que lo interprete mejor podría marcar la diferencia en los próximos días. Si Bitcoin pierde los 100.000, algunos institucionales podrían acumular mientras el retail entra en pánico. Observa y decide tu estrategia, porque la próxima jugada puede ser tu oportunidad. Mientras tanto, en el frente político, el cierre parcial del gobierno mantiene paralizados los avances regulatorios sobre criptomonedas. La Genius Act, ley que debería definir el marco de las stablecoins, está detenida, y déjame explicarte por qué esto es enorme. Esto genera un vacío de certeza, los inversores institucionales reducen exposición y los traders minoristas actúan como francotiradores. A consecuencia de ello, el flujo institucional hacia Bitcoin se desacelera, mostrando grietas en la narrativa pro-Trump pro-cripto. Para ponerlo en perspectiva, los inversores esperan reglas claras para entrar con fuerza. Mientras tanto, el mercado improvisa. Algunos analistas creen que esta pausa podría ser un catalizador para movimientos inesperados en BTC y altcoins en las próximas semanas, un tipo de tormenta silenciosa que solo los atentos pueden anticipar. Mientras la regulación duerme, el mercado empieza a escribir sus propias reglas. ¿Estás listo para anticipar los movimientos que otros no ven? El sentimiento entre altcoins empieza a girar. Mientras Bitcoin titubea, monedas como XRP y Solana muestran resistencia. Un experto compara el rechazo hacia XRP con los días en que Tesla era subestimada. Emoción nubla juicio. Me di cuenta de algo extremadamente interesante, por lo cual, XRP podría ser el Tesla del cripto. Mientras tanto, las stablecoins, lejos de ser refugio seguro, son vistas como apuestas especulativas. XD. Para los traders experimentados, esto es un recordatorio. Lo estable, no siempre lo es, y las oportunidades se esconden donde la mayoría ve seguridad. Si lo estable deja de serlo, algunos podrían buscar refugio en altcoins emergentes. ¿Tú ya tienes tu plan? El mercado global supera los 3,45 billones, con un ligero repunte de 3,5%. Sin embargo, el ambiente se siente denso, como antes de una tormenta eléctrica, estaba escondido a simple vista. Decisiones no se miden solo en precios, sino en control y libertad. IA,
Tokenización de activos y protocolos avanzan mientras reguladores discuten. Esto transforma nuestras expectativas. Lo que está en juego no es solo un precio, sino quién dominará el futuro financiero. Imagina un tablero donde cada jugador tiene distintas herramientas. Algunos tienen IA, otros liquidez masiva, y el retail, paciencia limitada. Cada jugada cuenta y deja una señal que solo los atentos podrán descifrar. El tablero está listo para los audaces. Los que anticipen, podrían tomar la bandera. ¿Estás entre ellos o miras desde la barrera? Las ballenas venden en máximos y compran en sangre, como maestros de ajedrez preparando jaque mate con antelación. El retail entra cuando el tablero ya está trazado. Pero fíjate en esto, cada caída limpia exceso de optimismo, enseñando a moverse entre el humo. Así se produce que cada corrección fortalece a los que saben leer el juego. Y si analizas las últimas semanas, verás patrones repetidos: acumulación, redistribución y manipulación sutil de niveles psicológicos de precio. Cada acción parece caótica, hasta que observas la estrategia detrás de ella. La pregunta no es si Bitcoin caerá, sino quién estará listo para entrar en el momento exacto. Prepárate para tomar ventaja. Bitcoin, precio actual, $103.000, soporte clave, $100.000, zona psicológica decisiva, resistencia inmediata, $104K, $106K. Si Bitcoin consigue romper los 106K, podríamos ver un impulso directo hacia los 110K, pero si falla, los futuros y los bots de trading lo podrían empujar de vuelta a los 100K. Esto es un verdadero campo de batalla para los bulls y bears. BTC se mueve en terreno crítico. Cada toque del soporte es un test de fortaleza. Cada intento de superar la resistencia es una jugada que puede cambiar la dinámica de todo el mercado. Los traders de Pionex y los Crypto Signals están atentos, listos para surfear cada onda. Ethereum, ETH, precio actual, $3.400, soporte importante $3.350, $3.400, zona de acumulación, resistencia inmediata $3.480, $3.520. Ethereum se mantiene firme en los $3.400, cada retesteo es como cargar flechas antes del contraataque final. ETH está en modo concentración máxima. Los bulls buscan defender el soporte mientras los futuros prueban la debilidad del mercado. Si resiste, el camino hacia $3.500 se abre como un tablero listo para la próxima jugada. Solana, Sol, precio actual, $158, soporte regional, $155 a 157, resistencia, $165, 170. Solana parece débil, pero a veces la calma en 158 es solo la antesala de un asalto sorpresa. Sol se encuentra en una zona de vigilancia máxima. Los insiders están observando cada vela y cada retroceso. Si logra despegar, el siguiente objetivo puede estar en $170, pero un fallo podría arrastrarlo hacia $150. La tensión es real, y cada movimiento cuenta. XRP, Ripple, precio actual, $2.27, soporte técnico, $2.20 a 2,25, resistencia inmediata, $2.35 a 2,40. Cada vela de XRP Late como un pulso entre reguladores y mercado cripto, cada decisión puede definir su camino inmediato. XRP está en terreno de combate. Mantener el soporte significa consolidación y preparación para escalar, mientras una ruptura podría activar ventas rápidas y futuros traders atentos a cada oportunidad. Dogecoin, DOGE, precio actual, 175 centavos, zona de consolidación, $0, 1,7 a 0,18, resistencia inmediata, $0, 1,85 a 0,19. No subestimes a Dogecoin. Lo que muchos llaman meme, a veces se convierte en detonador del mercado. Narrativa, DOGE mantiene la calma en su zona de consolidación.
Cada intento de romper 18 centavos puede generar un impulso hacia 19 centavos, mientras que una caída hacia 17 centavos nos recuerda que incluso los memes tienen su territorio de batalla. Lo que estamos viendo en el ecosistema cripto no es casualidad, es un pulso constante entre control y libertad, entre quienes intentan dirigir el mercado y quienes luchan por mantener su independencia financiera. Cada noticia, cada anuncio regulatorio, cada movimiento de los grandes players no es solo información, es una señal de dónde fluye la energía real del mercado. Bitcoin sigue mostrando su fuerza silenciosa, no solo es un activo, es un símbolo de resistencia frente a las presiones externas. Ethereum y sus ecosistemas DeFi nos recuerdan que la innovación no se detiene, incluso en medio de turbulencias, las oportunidades crecen para quienes saben esperar y actuar con visión. Solana y XRP nos enseñan que la volatilidad no es enemiga, sino el terreno donde se forman las estrategias más audaces. Y Dogecoin, con su imprevisibilidad, nos recuerda que incluso lo que parece superficial puede convertirse en detonador de movimientos inesperados. La lectura satoshimaniaca de todo esto es clara, el mercado cripto se está moviendo hacia un nuevo equilibrio, uno donde la información y la estrategia tienen más peso que la simple reacción a precios. Lo que ahora parece confusión es en realidad preparación, lo que otros llaman riesgo, nosotros lo vemos como oportunidad. El futuro cercano será de quienes comprendan el tablero completo, reguladores, grandes exchanges, bots, comunidades cripto, todo forma parte de una batalla silenciosa que define quién domina y quién observa. Por eso, hoy no hablamos de cifras ni de precios, hablamos de visión, anticipación y resiliencia. Mantente alerta, lee entre líneas, sigue la energía del mercado y actúa con decisión. Cada movimiento cuenta, y la historia de la cripto se está escribiendo frente a nosotros. Compañeros de Satoshimanía Cripto, no estamos viendo un final, sino una fase de transformación. Cada corrección, cada silencio regulatorio y cada ballena que vende, forman parte del relato de un sistema que no puede contener la revolución que ayudó a crear, Satoshimaníacos de la descentralización, criptonautas y leguinarios del criptospacio profundo. Justo aquí, mantente alerta, sigue formándote y no dejes que el ruido te saque del juego. Porque aquí, en esta trinchera, seguimos juntos. Suscríbete, activa la campana para no perderte nada sobre la actualidad cripto, nos vemos en la estratosfera del criptoespacio. XD.